Les voy a decir una cosa. Cuando era joven, más joven todavía, el doctor Miguel Ángel Ibáñez no creía mucho en la medicina natural. A los 18 años ya recibió un premio de investigación científica por sus trabajos en física cuántica, pero como a tantos otros, una experiencia personal le llevaría a replantearse completamente los fundamentos de la medicina. Hoy compagina la investigación bioquímica en la Universidad de Barcelona con la práctica de la medicina biológica. Hace tan solo unos meses presentó en la Universidad de San Diego un trabajo realizado junto con la Universidad de Stanford en el que describía unos mecanismos desconocidos hasta este momento de acción de la vitamina C. Pero no es, no lo vayan a pensar y me va a perdonar el chiste fácil, una rata de laboratorio. En su práctica diaria ha tratado centenares de casos ya con vitamina C intravenosa y no tiene ninguna duda de su eficacia en casos de cáncer y otras patologías degenerativas, y así nos lo va a contar. Con todos ustedes, el doctor Miguel Ángel Ibáñez. De acuerdo, muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a la organización del Congreso, Discovery de Salud, el señor Campoy, el señor Muro, pues la confianza que han depositado en los ponentes que componemos el cuadro del Congreso a la hora de habernos invitado a asistir a él. En segundo lugar, quisiera daros las gracias a vosotros porque sé que sois guerreros de la medicina y que un domingo es el día por antonomasia de descanso del guerrero. Entiendo que habéis renunciado a ese descanso merecido para venir hoy aquí y nos daremos por contentos, yo me daría por contentos si a la finalización del día de hoy pues consideráis que ese pequeño esfuerzo personal, ese pequeño sacrificio os ha merecido la pena. Yo aprendo cada día de mis enfermos, de mis compañeros, por supuesto, de mis alumnos, y no puedo por lo menos que recordar una frase de un viejo y gran amigo mío, el doctor Andrés Álvarez, antiguo jefe de la maternidad de Barcelona, también experto en medicina biológica. Él, en más de una ocasión, cuando hemos pasado visita o pasábamos visita conjuntamente, me decía: Ibáñez, en un quirófano se aprende hasta del que lo barre. Eso quiere decir que todos tenemos algo que aportar, algo que aprender de los demás. Dicho esto, comentaros que la ponencia que vamos a desarrollar en el día de hoy es un poco, entre comillas, atípica, porque en ella he tratado, de hecho voy a tratar de transmitiros un conocimiento o un tipo de información que normalmente está vetada, no se comunica en congresos de medicina natural, de medicina biológica, en tanto en cuanto que es una información que deriva directamente del ámbito de la investigación pura, de la investigación básica, que, como sabéis, es la parte de la investigación que se dedica a tratar de desvelar los mecanismos íntimos, los mecanismos moleculares de acción de las diferentes sustancias de acción terapéutico. Este trabajo de investigación, la investigación básica siempre es tremendamente desagradecida, en el sentido de que requiere un esfuerzo, una inversión de tiempo, de dinero, de energía muy importantes para en ocasiones a cambio recibir resultados o conclusiones que pueden llegar a ser absolutamente pobres, o desesperanzadoras o descorazonadoras. Es decir, la relación inversión de tiempo, energía, dinero, resultados es muy baja, pero alguien tiene que hacer este trabajo. Y desde luego alguien tiene que hacerlo en el mundo de la medicina natural, porque considero que una de las posibilidades o uno de los retos de futuro que a su vez puedan garantizar la supervivencia de la medicina natural a través del paso de los años es que algunos traten de fundamentar científicamente esta medicina para que deje de ser cuestionada, ridiculizada por el estamento médico oficial y ocupe el lugar que en justicia le corresponde. Bien, dicho esto, vamos a empezar con una pequeña introducción. A mí me encantan las citas y me voy a atrever a comentaros esta. Alguien dijo que cuando un joven se inicia en los caminos de la ciencia, deja de creer en Dios. En cambio, cuando con los años se convierte en un científico maduro, vuelve a creer en él. Os puedo apuntar que el autor de esta cita es Albert Einstein. Probablemente él pasó por ese proceso de evolución personal. Ningún científico escapa a esta evolución personal, es decir, todo científico debe pasar por una serie de fases en su proceso evolutivo. Una primera fase idealista, una segunda fase de decepción, donde ese
ese pedestal al cual has subido el método científico, pues resulta que te das cuenta que es un pedestal de barro y se te cae el monumento del pedestal. Y una tercera fase de reubicación realista y pragmática en donde el tiempo y la experiencia ponen todo en su lugar. En la fase idealista, como decía, se caracteriza por una fe en las posibilidades ilimitadas del método científico, un exceso ingente de arrogancia, de ego, yo honestamente reconocer que he pasado por esa fase, como no, una cierta ingenuidad, puesto que uno cree de forma infantil que el método científico es una herramienta capaz de responder a todas las cuestiones, incluso trascendentales, que el hombre se plantea, y es una fase caracterizada por un predominio del pensamiento analítico racional, es decir, hemisferio izquierdo, sobre el pensamiento intuitivo, integrador, relacional. Consecuentemente, es un proceso que se caracteriza por una tendencia a la especialización, a especializarse, a saber más acerca de menos, hasta que un buen día te despiertas y te das cuenta que sabes todo acerca de nada. Bien, luego hay una segunda fase, por la cual yo también atravesé, que es el proceso de, digamos, decepción, en donde de alguna forma podríamos describirlo con la frase que sigue, ¿no? Es decir, el pie de la realidad que estoy observando no cabe en el zapato del paradigma del conjunto de creencias en el que me estoy moviendo. Es decir, el paradigma en el que me muevo no me permite explicar la realidad que estoy observando. A partir de ahí, crisis de valores, estrés adaptativo, pero también una oportunidad para el cambio de paradigma, para dar un paso al frente, eso sí, aquellos que tengan una mentalidad emprendedora y aquellos que recuerden el pasaje bíblico de que el que busca finalmente encuentra. Pero también hay una oportunidad, y muchos compañeros del ámbito científico caen en ello, para el autoengaño. A muchos compañeros, yo me he encontrado esto en mis cursos, en mis conferencias, compañeros que han venido hasta el estrado, a la tele, y me han dicho: Ibáñez, lo que dices es muy interesante, me encanta, pero coño, es que me obliga a replantearme, a cuestionar, a derribar todos los cimientos, todo el edificio el cuerpo de creencias sobre el cual yo me he desarrollado en los últimos 20 años. Para mí esto es tan traumático que prefiero ignorar lo que estás diciendo y seguir con mi paradigma, aunque sea un paradigma anticuado, pero que por lo menos no voy a tener el estrés de tener que replantearme por completo toda la concepción de la realidad que yo he manejado en estos años. Por tanto, hay compañeros que se autoengañan y prefieren seguir aferrados como un clavo ardiendo a ese concepto, a ese paradigma, aunque ya sea algo caduco. Sería un poco la mentalidad de, con todos mis respetos, funcionario, ¿no? En tercer lugar, hay una fase en la cual el tiempo, la experiencia, pone todo en su lugar. Un proceso de reubicación pragmática que va íntimamente ligado a la consecución de una madurez científica y que implica, primero, tomar conciencia del valor y de los límites del método analítico científico. O sea, tomar conciencia de que es una simple herramienta, como otras muchas, que es capaz de responder a cierto tipo de preguntas, pero que es absolutamente limitada e incapaz de responder a otra serie de preguntas tan o más importantes, ¿no? En segundo lugar, una adopción de una postura de humildad. Y en tercer lugar, una adopción de una visión relativista. Es decir, uno aprende con el tiempo que no hay verdades absolutas. Como ayer decía el doctor Raymond Illu, nada es absolutamente blanco ni nada es absolutamente negro. Son matices de grises. Finalmente, la adopción de un pensamiento sistémico, un pensamiento en red, que integra y relaciona conceptos y conocimientos de diferentes disciplinas. Tenemos que entender, he llegado a entender el organismo como una inmensa tela de araña en donde todo se haya interconectado. Si vosotros vais paseando por el campo y rozáis tan solo un hilo de la tela de araña, todo el resto de la tela vibra. El cuerpo humano, el organismo, la célula es algo así. Todo está absolutamente interconectado de una forma tremendamente íntima y realmente todo afecta y es afectado, está relacionado con todo lo demás. Y finalmente, derivado de ello, una tendencia a una visión holística o de conjunto. Bien. Esto nos lleva a un concepto que yo suelo comentar en los cursos que imparto, y es el concepto de no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si uno se para a revisar la historia de la ciencia,
Los descubrimientos más importantes, más trascendentes de la historia, pues han sido fruto, en realidad, de personas que relacionaron, conectaron fenómenos que ya estaban descritos, que ya habían sido descubiertos, pero que anteriormente nadie había caído en correlacionar, en conectar. Por tanto, eran datos ya existentes, pero que estaban inconexos, no habían sido correlacionados. De ahí la importancia de la visión de conjunto de la capacidad de integración. En el mundo científico clásico, convencional, de la medicina académica, sobran mentes analíticas, pero faltan mentes sintéticas, integradoras. Yo siempre comento el mismo ejemplo. Yo os puedo garantizar que si a día de hoy se diera la orden mundial de cerrar todos los centros de investigación y se designara una comisión de sabios, de expertos en diferentes áreas del saber, biología, pues psicología, psicofisiología, biología molecular, inmunología, pues probablemente, y se les hiciera revisar toda la bibliografía científica acumulada que está creando polvo en las bibliotecas de todo el mundo, probablemente, si se les hiciera revisar esta información e interconectar esos datos que están sueltos, inconexos, para crear con ellos, con esa inmensa sopa de letras de conocimiento científico que tenemos inconexo, crear palabras y frases con sentido, tendríamos el remedio de muchas patologías degenerativas. El remedio está ahí, los datos están, pero nadie se ha sentado a correlacionarlos. Esta es la triste realidad. Bien. Un ejemplo, se me ocurrió anoche, hice un pequeño retoque. Ayer por la tarde, en su brillante exposición, el doctor Olalde habló de que en patologías cardíacas administraban remedios de acción inmunomoduladora y nos decía, ¿verdad? Oye, ¿y por qué en una patología cardíaca un remedio inmunomodulador? Bueno, yo os puedo transmitir mi experiencia personal. Cuando testamos con electroacupuntura, con bioresonancia, a pacientes afectados por patologías cardíacas, por ejemplo, arritmias, en muchos casos encontramos en el test bioenergético como factor causal parásitos, por ejemplo, tipo salmonela, que están acantonados, parásitos o su información bioelectromagnética en el intestino delgado. Aquellos de vosotros que dominéis la acupuntura sabéis perfectamente que el intestino delgado es la víscera asociada al corazón en el elemento o en el movimiento fuego. Por tanto, esto sería un ejemplo de cómo, interconectando diferentes aspectos, podemos llegar a conclusiones de novo, ¿no? Esto nos podría explicar por qué un inmunomodulador puede resolver una patología cardíaca, porque va a permitir que el sistema inmunitario elimine ese parásito del intestino delgado que está actuando como un foco irritativo disparador de las arritmias. Bien, os voy a comentar brevemente dos ejemplos de mis inicios en el campo científico. Primero, pues el de esa etapa de joven aprendiz de brujo o de científico, arrogante y estúpido a partes iguales. Y en este sentido os quiero comentar, pues esto, mis primeras experiencias con el método científico o, como yo he venido a titular, la teoría de la conspiración llevada a la realidad. Yo os quiero comentar dos casos. Primero, el caso de los antagonistas de calcio. Cuando yo tenía 19 años ya estaba haciendo investigación básica en la Facultad de Medicina. Yo estuve aproximadamente 1 año y medio investigando el efecto en animales de laboratorio, en ratas Wistar, de los antagonistas, de los medicamentos, fármacos antagonistas de los canales de calcio, nifedipina, p-metroclopramida. No me pidáis nombres comerciales que no los diré, no tengo ganas de acabar viviendo en el Polo Norte, en un iglú. Y en este sentido llegué a la conclusión, demostré que las ratas de laboratorio desarrollaban, tras suministrárseles dosis pues, fisiológicas o terapéuticas, en este caso, de estas sustancias, desarrollaban al cabo de un tiempo Parkinson, clínicamente, anatomopatológicamente y bioquímicamente. Los niveles de dopamina en sustancia nigra mesencefálica caían en picado. El problema vino cuando tratamos de publicar el trabajo. Empezaron a producirse llamadas de amenaza en mi casa, en aquella época vivía con mis padres, lógicamente, en la cátedra de bioquímica, amenazando con retirar las subvenciones estatales de una universidad pública. De acuerdo, al final el catedrático me tuvo que pedir, casi con lágrimas en los ojos, que no publicáramos el trabajo porque nos pelaban. Así de claro. Y luego está otro caso, que también se dio en el mismo departamento en el que trabajé y colaboré durante años, el caso de las sales de tungsteno. Yo en aquella época colaboré con el doctor Joan Gil en la redacción de su tesis doctoral. En ella él describía que había una sustancia, el ácido vanádico, el vanadato, que tenía un efecto insulin-like, imitaba el efecto de la insulina. Fruto de esta tesis,
su grupo de investigación siguió trabajando durante años y llegaron a descubrir que el tungsteno era capaz de revertir la diabetes no solo a nivel sintomático, sino que era capaz de regenerar las células beta de los islotes de Langerhans. Esto es curar la diabetes. Cuidado. Hicieron un par de publicaciones. En un momento determinado, una empresa farmacéutica, cuyo nombre no quiero acordarme, entró a subvencionar el trabajo de investigación. Quiero deciros que no se ha sabido nada más del tungsteno. Probablemente esa investigación está en un cajón criando polvo. ¿De acuerdo? Por tanto, ahí tenéis la teoría de la conspiración llevada a la realidad. Bien. Luego, pues como decía, señalaba antes en general, una fase de crisis personal en donde tuve que pasar por una enfermedad, yo, a nivel íntimo, para darme cuenta de que tenía que iniciar pues, un cambio de orientación, un cambio de paradigma, de planteamiento, y finalmente un salto al vacío, hacia un nuevo enfoque de la realidad, de la medicina académica y la investigación básica, de ser rata de laboratorio, como decía el señor Antonio Muro, a la medicina biológica, a la práctica de la medicina biológica, en donde, pues, imagino que como casi todos, hubo un primer día en el que me compré el típico librito para leer bajo un pino de qué es la homeopatía, y bueno, hasta ahora, ¿no? Finalmente, fruto de toda esa evolución personal o ese peregrinaje personal, pues encontrando mi lugar en el puzzle. En este sentido, he de deciros que la medicina biológica posee un cierto prestigio. Me gustó, traté de especializar en medicina biológica porque consideraba que era, dentro del ámbito de las terapias complementarias, aquella que gozaba de un mayor prestigio por tener un cierto basamento científico. Pero aún así, la medicina biológica tenía y sigue teniendo un talón de Aquiles, que es la falta de suficiente fundamentación científica, que es el talón de Aquiles por el cual la ciencia académica nos suele siempre morder o atacar. Y, por tanto, llegué a la conclusión de que, de alguna forma, ese era mi lugar, que mi pequeño granito de arena debía consistir en tratar de fundamentar o colaborar a fundamentar científicamente o sentar las bases científicas de la medicina biológica para permitir que ésta ocupara el lugar que en justicia le corresponde. Consecuentemente o concomitantemente evolucioné de un pensamiento analítico, racional, a un pensamiento sistémico, relacional, para volver de nuevo, finalmente, a un pensamiento analítico, que es con el que se hace la investigación básica, pero con el objeto de fundamentar esa medicina biológica, es decir, cerré el círculo. Partí de un pensamiento analítico, en mi evolución personal y profesional llegué al pensamiento integrador, el que vosotros manejáis, el que manejamos en medicina biológica, y ahora estoy cerrando el círculo, volviendo de nuevo al pensamiento analítico con la sana y humilde intención de contribuir a fundamentar la medicina biológica. Bien. En